que si los ninivitas invadían a Israel, la iban a lograr poseer, porque era un pueblo bárbaro, era un pueblo fuerte, con un ejército contundente, con una técnica militar en aquel tiempo muy avanzada, y con un proceso de tortura que hacía estremecer a los pueblos a quienes ellos amenazaban. Los ninivitas se inventaron procesos de tortura para sus enemigos, que en aquel tiempo eran terror para las naciones. Uno de los actos de tortura que los ninivitas habían desarrollado y que se han descubierto era que los ninivitas le quitaban toda la piel al reo. Se la quitaban, lo desnudaban de su piel, y después que lo desnudaban de su piel, lo exponían al sol por días y días y días. Los ninivitas se habían inventado un juego donde sus presos eran las víctimas, no utilizaban animales, eran sus presos, y era el juego donde se le daba un premio al gladiador que lograra encestar la lanza justamente en el pecho del hombre que estaba en la arena, y simultáneamente lograra levantarlo en el movimiento y dejara la lanza enterrada en el suelo para verlo bajar poco a poco. Eran castigos horrorosos que producían los ninivitas. Jonás alegaba tener una razón. Yo no quiero, Dios, que tú los salves, porque si tú salvas a esa gente, probablemente después vendrán aquí y se burlarán de nosotros y de ti. Jonás era un gran patriota, y no hay nada malo por ser patriota. Lo que es inmoral es aborrecer a otros que son patriotas de otro pueblo. Jonás era un gran patriota, pero tenía gran preocupación, porque él decía: ¿cómo es posible que este pueblo que se ha desarrollado bélicamente tan fuerte y tan fuerte, cómo es posible que ahora Dios los perdone, y después que los perdone, esta gente puede convertirse en un peligro para nuestra nación? Desde luego, la razón por la que Dios manda a Jonás a llegar a Nínive es por una razón que puede explicar algunas cosas que tal vez usted y yo no le tengamos explicación de momento. Yo se la voy a dar. Primera razón. La Biblia dice que Dios iba a destruir a Nínive. Pero ¿saben por qué la iba a destruir? Porque el pecado de Nínive había llegado a lo más alto. Y yo no sé si usted es tan sociólogo liberal que no pueda entender esto, pero yo tengo que decir con toda honradez: hay pueblos que viven desgracias como consecuencia de su pecado. Cuando los pueblos le dan la espalda a Dios, cuando los pueblos se rebelan contra Dios, cuando los pueblos asumen posturas de rebeldía contra Dios, porque el problema del ser humano no necesariamente tiene que ser la conducta de su pecado, porque hay quien puede pecar como parte de la realidad de las circunstancias de su vida. Ese no es el problema. El problema es cuando el hombre, como resultado de su pecado, se burla de lo que Dios ha establecido. Cuando el hombre endurece su servicio, y cuando la mujer endurece su servicio, y sabiendo que lo que hace está en desobediencia con la palabra de Dios, aún así se rebela contra Dios para ir en contra de su propósito y de su voluntad. Yo puedo tener una mente abierta
para decirle a un pecador: Dios tiene misericordia de ti a pesar de tu pecado. Yo puedo tener una mente abierta para decirle a una nación: Dios puede tener misericordia de ustedes a pesar de su pecado. Pero mi mentalidad abierta no me puede permitir el lujo de obviar que cuando el ser humano es confrontado con Dios, por Dios, con su pecado, cuando el ser humano es confrontado por Dios con su inmoralidad, cuando esa confrontación de Dios se hace al corazón del hombre y el hombre responde con rebeldía, y el ser humano responde con arrogancia, y el ser humano responde con altanería, las consecuencias de su pecado le pueden llevar a perdición. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final es camino de muerte. ¿Nota la diferencia de lo que le estoy explicando? Una persona puede cometer pecados como humano, pero yo he visto gente en pecado de inmoralidad, cuando uno le habla de Dios se sensibiliza. Yo he conocido gente que ha cometido horrorosidades, pero cuando uno los confronta con la Escritura, dicen: yo quiero que Dios me ayude, yo quiero que Dios me perdone. Cuando yo veo a esa gente, yo no puedo cerrar mi mente para pensar: todavía Dios está trabajando con él, todavía la gracia de Dios está trabajando en su vida. Pero cuando el ser humano se cierra herméticamente y dice: yo disfruto lo que hago, yo tengo placer con lo que hago, yo no tengo que arrepentirme por lo que hago, yo me siento cómodo con lo que hago. La Escritura dice: al que pecare deliberadamente no le espera otra cosa sino que una horrenda expectación de hervor, de fuego y de juicio. Quizás estaba Jonás. Dios le había dicho a Jonás: Jonás, voy a perdonar a Nínive. Y Jonás decía: lo mejor es que yo no les predique, porque si no les predico no hay arrepentimiento, y si no hay arrepentimiento no hay perdón, y si no hay perdón hay juicio y destrucción. Y eso es lo que yo quiero. Por lo tanto, cuando Dios llamó a Jonás y le dijo: quiero que vayas a Nínive, primero le presentó excusa, pero cuando Dios lo forzó a ir, entonces Jonás se creía que Dios no conocía bien la carta que utilizaban en aquel tiempo los marineros para trasladarse de un lugar a otro. Y cuando Jonás llegó al puerto y allí se encontró con el que vendía los boletos para embarcar las naves de aquel entonces, dijo: óyeme, ven acá, ¿para dónde queda Nínive? Digo: Nínive queda para el oriente. Digo: ah, sí, pues yo quiero un boleto para Occidente. Allá arriba no puede haber carta de esta. Y eso, mire, allá arriba eso lo modernizan. Ahora no son cartas, eso es un sistema computarizado allá arriba. Increíble. Ahí me voy. Y en el camino, Dios se encargó de Jonás. La historia dice de manera simple y sencilla, bien simple. La historia dice que de momento empezaron las olas a subir, las olas a subir, las olas a subir, las olas a subir. Empezó el viento a soplar con más fuerza y a soplar con más fuerza. Y de momento se creó un caos en la embarcación. Los hombres que estaban en la embarcación y las mujeres que estaban en la embarcación temieron por aquella gran tormenta.